con la segunda ponencia. Tenemos ahora otra profesional que estaría con nosotros. Ella es la doctora, me parece que ya estaba en la sala, si me confirman el dato, es la doctora Joana Montalvo. Ella nos va a dar una conferencia importante respecto a lo que significa el abordaje del paciente migrante. La doctora Joana Montalvo, doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en medicina familiar por la Universidad de la SUAY, magíster en gerencia en salud para el desarrollo local por la Universidad Técnica Particular de Loja, actualmente directora médica del Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja y presidenta del Instituto de Salud y Migración del Hospital de la UTPL. Conocida profesional de nuestra localidad y valiosa para este momento que nos va a abordar el tema que respecta al abordaje del paciente migrante, un tema bastante interesante en la actualidad en nuestra localidad. Entonces le damos el paso a la doctora Joana Montalvo con la finalidad de avanzar con las ponencias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a permitirme compartir pantalla. Sí, ok. Bien, buenas tardes con todos, agradeciendo a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja por la invitación a este magnífico evento y dar la oportunidad para felicitarles, puesto que es muy importante todos los eventos académicos que nos permiten afianzar nuestros conocimientos y sobre todo compartir con la comunidad, que es muy importante para nuestro accionar. Voy a hablarles esta tarde sobre lo que es el abordaje del paciente migrante. Y antes que nada, me voy a permitir compartir con ustedes algunos videos que son importantes que nosotros podamos primero tomar en cuenta para poder continuar con esta presentación. De pronto, si es que antes de compartir, le deja de compartir y antes en la opción de compartir, en la parte inferior de izquierda, dice compartir audio para que se pueda escuchar mejor. O sea, deje de compartirle. Le dejo de compartir. Ajá. ¿Ya? Déjele de compartir ya. Todo. Ponga la opción compartir nuevamente. La información de compartir está compartido. No. Déjele de, para darle soporte, déjele de compartir la pantalla. Deje de compartir la pantalla. Está, ya le dejé de compartir. Todavía se ve la pantalla del video. Ya. Ahí tal vez. Ya. Pongamos compartir pantalla. Ya. Y le salen varias pestañitas, pantalla, Así pizarra, es. ya. En la parte inferior hay Compartir un sonido, compartir ¿ya? sonido. Aplástele ahí, por favor, y comparta. Y ahí se puede transmitir el sonido del video. Ahí ya. Gracias. Entonces, volvemos nuevamente. Acá. ¿Ahí se escucha? Todavía no, Doc, esperemos. Ya, a ver. Comparte el video, Doc. Día 16 ¿Ahí de sí se octubre, escucha? que me obligaron a subirme a un muro, el cual estaba súper alto, pero con maltratos, amenazas, tuvo que hacerlo. Al subir, Escucha, pero no se una comparte el video, persona Doc. me jaló, ¿Sí? me lanzó hacia el vacío, ¿Ahí sí lo se cual comparte? me lastimé mi pie
mi columna, que está perjudicada, tengo 2 clavos. Todavía no he podido moverme porque mi pie derecho me amputaron. Me amputaron y estoy ahorita en terapias y tratando de conseguir una prótesis. Fue una situación súper dura, súper complicada, que los coyotes, como se les dice, nos mienten, nos ofrecen muchas ayudas, pero al llegar a la realidad es muy falso, hay maltrato, abuso físico, abuso sexual. Es algo muy duro, hay algo muy duro que tenemos que pasar, y yo les digo con experiencia que hay que pensar y no tomar esa decisión, porque es una decisión que muchas de las veces a personas que yo conocí les llevó a la muerte. Y es algo muy duro, muy difícil, pero con fe en Dios yo sé que voy a salir de todo este proceso duro. Está lo que el gobierno mexicano Ahí tal ha vez lo ven. planteado en todo este tiempo, desde reeditar una suerte del programa, bueno, reeditar Los lo que migrantes conocemos lo conocen como como el la programa Bestia o el Bracero, Tren de la que Muerte, fue un una acuerdo locomotora que recorre México de coordinado sur a entre norte los repleta de gobiernos mercancías. de México y Subirse de a sus Estados No se le ve el video. Verá, déjele de compartir. Comparto otra vez la presentación y ahí ya se le Esperen activan un otra vez ratito, los por videos. favor. Ahí tal vez lo ven. Eso, a ver, ahora sí, compártale, pero su presentación y cerrando las pestañas abiertas de los videos. bestia le arrancó Están una pierna. cerradas. ¿Ya? Ahí póngale, no, antes de iniciarle, ponga a presentar sus diapositivas. Ahí está. Excelente. Ahí póngale, aplástele el link. Y ahí se debe abrir un ratito. Ahí. Los migrantes Ahí lo tal vez conocen como la alcanzaron a ver. Bestia o el Tren. Si me confirman, por favor. Dejamos de compartir. Una vez que dejamos de compartir, vamos arriba, no a donde está la presentación, sino a lo que dice pantalla. Y en pantalla abrimos las diapositivas y luego el va a llevar. Voy a pasarles los links mejor por el chat y ustedes los pueden compartir si les parece. Intentar una vez más. Excelente, excelente, Doc. Si me los pasa, yo le comparto. Ok. Perdón un momento. Por acá, por el chat. Patricia, le pasé, por favor. Mientras arreglamos esta situación técnica, les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat y que las personas que pudieran prender sus cámaras lo hagan con la finalidad de interactuar un poco con la doctora. También recordarles que por favor deben colocar sus asistencias y que no se olviden del registro para que se pueda tomar en cuenta en el momento de evaluar el congreso. Ya les he compartido tal vez. Ya, ahora le comparto. Ya, por favor, si es que me puede ayudar con los 4 videos, muchas gracias. Más
hasta que nos puedan ayudar los compañeros, creo que es muy importante que podamos un poco conversar con quienes están asistiendo a este evento. Si es que alguien me puede decir qué acercamiento ustedes han tenido hacia el tema de salud y migración. Tal vez, doctora, para motivar un poquito a que los participantes nos aporten, quería mencionarle o comentarle una situación que se estaba dando en el Hospital Isidro Ayora. Teníamos el abordaje de muchas personas colombianas y venezolanas a la atención, solicitando la atención. Antes lo conocen como... Había un asunto de una inconformidad de nuestros usuarios manifestando de que aquellas personas que están acudiendo a que sean atendidas están entregándoles también medicamentos. Y entonces había una inconformidad entre los usuarios nuestros y los usuarios migrantes, porque nuestros usuarios mencionaban que nos quedan muy poco insumos en nuestros hospitales y que ahora tenemos que compartirlos con los migrantes. Entonces, sería bueno hacer una reflexión también del tema de derechos que está evidente en ese momento y que también tienen derecho a hacerse a atender estas personas. Como por ahí, Doc, que es una realidad que la vivimos cotidianamente en nuestro hospital. Efectivamente, es una realidad que estamos viviendo aquí en la localidad y que también se vive también en otros países con nuestros coterráneos. Lo mismo que nos pasa aquí, está pasando en otros países y también son con nuestros coterráneos. Bueno, no sé si tal vez ya me pueden ayudar compartiendo. Yo tengo listo para compartir, miro. Muchísimas gracias. Si es que es posible los 4 videos. Gracias. Un día 16 de octubre que me obligaron a subirme a un muro, el cual estaba súper alto, pero con maltratos, amenazas, tuvo que hacerlo. Al subir, una persona me jaló, me lanzó hacia el vacío, lo cual me lastimé mi pie, mi columna, que está perjudicada, tengo 2 clavos. Todavía no he podido moverme porque mi pie derecho me amputaron. Me amputaron y estoy ahorita en terapias y tratando de conseguir una prótesis. Fue una situación súper dura, súper complicada, que los coyotes, como se les dice, nos mienten, nos ofrecen muchas ayudas, pero al llegar a la realidad es muy falso, hay maltrato, abuso físico, abuso sexual. Es algo muy duro, hay algo muy duro que tenemos que pasar, y yo les digo con experiencia que hay que pensar y no tomar esa decisión, porque es una decisión que muchas de las veces a personas que yo conocí les llevó a la muerte. Y es algo muy duro, muy difícil, pero con fe en Dios yo sé que voy a salir de todo este proceso duro. Continuamos con el siguiente, por favor. Los migrantes lo conocen como la Bestia o el Tren de la Muerte, una locomotora que recorre México de sur a norte repleta de mercancías. Subirse a sus vagones equivale a un billete gratuito hasta las mismas puertas de Estados Unidos. Sin embargo, la travesía está llena de peligros. Hay que atravesar túneles, puentes, espesas selvas y amplias zonas controladas por el crimen organizado. En estas condiciones, el menor descuido puede costarles la vida. Ronio Osorio estuvo a punto de perderla hace un año cuando un zarpazo de la Bestia le arrancó una pierna. Es hondureño, tiene 22 años y ha vuelto a aprender a andar.
Iba yo a los vagones de arriba, va, y como el tren no llevaba góndolas donde descansar, pues ya tuve yo que subirme al vagón al lado de arriba, y como me dormí arriba, ya me caí más fácilmente. Una pesadilla que comparte con cada uno de estos jóvenes, a los que asisten organizaciones como Cruz Roja Internacional, que ha atendido a más de 400 migrantes mutilados por el tren en los últimos 8 años. Lo hacen porque no tienen dinero, porque viajar por México sin dinero les resulta muy complicado y por tanto recurren a ese medio de comunicación que saben, todos ellos saben que es peligroso, pero siempre piensan que eso no les va a ocurrir a ellos. Pero las bayonetas del miedo tienen muchas aristas. El refuerzo de los controles en las carreteras ordenados por el gobierno mexicano parece haber incrementado el número de migrantes que tientan su suerte con la bestia. Este niño acaba de ser abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. La imagen fue registrada por una periodista de la France Press en la noche del jueves, en la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, separadas apenas por el río Bravo. El menor llegó acompañado de una pareja, pero luego la mujer lo llevó hasta territorio estadounidense y lo dejó solo. Los gritos y el llanto del niño atrajeron a miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que lo subieron a una camioneta y se lo llevaron del lugar. La mujer ignoró preguntas de la France Press y se limitó a decir que el niño tiene 5 años y que sus padres están en Estados Unidos. En las zonas fronterizas se conoce de casos de mexicanos indocumentados en Estados Unidos que piden a familiares o a traficantes de personas que les lleven a sus hijos a la zona limítrofe para recogerlos ahí. Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México. Solo en abril fueron hallados 17.171 menores no acompañados. Como parte de las medidas más flexibles adoptadas por Biden, los niños que llegan sin compañía permanecen en Estados Unidos, al contrario de los adultos, que tras ser detenidos son deportados. Este es el último archivo que me pasó, Doc. Sí, si le puede bajar, por favor. Más. Ahí. El coronel ecuatoriano Paulo Merino, comandante de la Brigada 31 Andes, aseguró que el desplazamiento de personas desde Colombia por los pasos ilegales se ha reducido debido a las operaciones de vigilancia que llevan a cabo los ejércitos de ambos países. Pero ahí estamos también controlando y es por eso que se ha reducido el flujo migratorio. Sí se puede decir que hay gente que se arriesga y pasa por situaciones o por pasos que posiblemente están atentando contra la seguridad de ellos mismos. Las declaraciones del coronel se dieron durante una patrulla conjunta con pares colombianos en uno de los pasos fronterizos alrededor de la ciudad de Tulcán. Ello después de la visita el miércoles anterior a la frontera sur del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y en paralelo a la operación contra la migración venezolana que lleva a cabo el ejército de Perú, que ha puesto mucha tensión entre los migrantes. El ministro anunció que su país reforzará los destacamentos militares e incorporará una veintena de vehículos tácticos Hammer para ampliar la movilidad de sus patrullas en la frontera con Perú con el fin de vigilar la entrada de migrantes a pasos irregulares. La mayoría de los migrantes que pasan por esa frontera sur de Ecuador entran antes al país desde Colombia también por pasos ilegales o trochas. Por ello, efectivos militares de Ecuador y Colombia realizan de manera conjunta acciones de control, alegando medidas de prevención contra el ingreso de armas y explosivos de contrabando. Las intervenciones sorpresivas se realizarán de manera regular en más de 36 pasos ilegales conocidos, muchas veces operados por coyoteros para la migración y el contrabando.
La operación conjunta tuvo como inusuales observadores a decenas de migrantes venezolanos que esperaban pacientes en las colinas circundantes e incluso junto a los mismos soldados sobre las riberas del río Carchi, la frontera común. Su objetivo declarado era esperar a que se fueran para proseguir camino a Ecuador y después a Perú. Gracias. Perfecto. Bien, ahora con todos los 4 videos que hemos escuchado, pues yo creo que es importante el mensaje que tenemos en función de que pensamos que solo nuestros migrantes padecen, también nuestros inmigrantes tienen este tipo de dificultades, y eso nos llama a pensar en la necesidad de un modelo de sistema sanitario accesible para el migrante, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Y eso es lo que estamos llamados algunos profesionales, no solamente médicos, sino la migración y su repercusión en salud es a nivel multidisciplinario. Por lo tanto, economistas, abogados, ingenieros. Están involucrados en este tema. Respondiendo a lo que nos indicaba la doctora Sandra en el chat, pues es importante saber que aquí en el Ecuador existe el acceso universal, entonces la atención está garantizada para todas las personas que se encuentran aquí en el país, con las limitaciones que todos sabemos que tenemos. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué es la salud de la migración? Es el estado de completo bienestar físico y social que tiene un individuo en condiciones de movilidad, sea esta movilidad externa, sea movilidad interna, y los diferentes tipos de migración que existe. Existe migración económica, migración por problemas bélicos, existe migración por enfermedad, y debemos precautelar el bienestar de todas las personas. El migrante, sea este documentado o indocumentado, preferimos no utilizar la palabra ilegal, porque eso tiene algunas connotaciones a nivel de los abogados, a nivel judicial, y tratamos de ver que sea documentado o indocumentado. Sabemos que es un miembro de una familia, de una comunidad, y que se ha desplazado desde su lugar de origen, llevando consigo su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus historias de enfermedades, y nosotros como profesionales sanitarios no podemos estar exentos de esta realidad. Por lo tanto, esta condición necesita la asistencia sanitaria con un enfoque integral, en donde este enfoque intente comprender el contexto de la enfermedad con una mirada también sociológica y antropológica, no solamente médica, sino ver a la persona en su contexto, en su integralidad. Yo creo que todos recordamos en el 2015 esta foto que conmocionó al mundo entero, y es aquel niño de Siria que apareció en las costas muerto. Y esto pasó en el 2015. De esto, en el 2007, 2 años después, se han encontrado más de 500 niños intentando ir hacia una orilla segura. Por lo tanto, esta foto que revolucionó el mundo nos ha sensibilizado a muchas personas para seguir construyendo la búsqueda de una equidad y un acceso sanitario que también tiene que ver los problemas económicos. Por lo tanto, la medicina de la migración o de la inmigración no es una medicina de parásitos ni de virus, es una medicina de hombres y mujeres que se diferencian en la forma de expresar su sufrimiento, su modo de concebir la enfermedad, el acto médico, el dolor o la muerte. De unos hombres y mujeres que han dejado una cultura sanitaria sin haberla abandonado y adquieren otra sin todavía comprenderla. De unos enfermos que esperan de nuestro mundo sanitario una tecnología carismática que los salve, pero que no aciertan de hacerse comprender sus problemas interiores
a médicos y a cuidadores. El propósito de esta conferencia es sensibilizar en la necesidad de poder ser más humanos, más carismáticos y sobre todo más médicos en personas tan vulnerables, pero que al mismo tiempo son nuestros hermanos. Entonces, tenemos nosotros a un Juan Pérez de 45 años con hipertensión arterial. ¿Qué es diferente de abordarle a un Juan Pérez migrante indocumentado de 45 años proveniente de la parroquia Taquila en Ecuador? No sé si es que podemos notar la diferencia. Sí me gustaría hacer un poco más didáctico la charla y si es que alguien me puede ir contestando algunas preguntas que se van dando en la conferencia. De no me dar la impresión de que estoy solita. Agradecemos a los participantes que prendan la cámara con la finalidad de que la DOC pueda interactuar con ustedes y también motivarles para que participen en esta problemática y poder ir haciendo un diálogo un tanto diferente de lo que hemos venido llevando para motivarnos a la reflexión y a esta sensibilización que nos propone la doctora. Sí, tal vez si Claudia Jaramillo me puede ayudar. Bueno, si no está Claudia, tal vez... Tenemos algo en el chat, doctora, todos somos migrantes, nos dicen. Tenemos una historia detrás de nuestros padres, en algún momento de nuestras vidas todos somos migrantes, ¿no? Todos tenemos una historicidad. En la piel de Juan Pérez también nos mencionan, ¿no? También hay un comentario que nos dice consecuencias tiene la migración y cómo se puede trabajar los estereotipos que tenemos respecto a estos temas, ¿no? O sea, muchas gracias. Las personas que hacemos salud, trabajar estos estereotipos que tenemos. Muy amable. Vamos a ir contestando estas preguntas conforme vamos en la conferencia. Bueno, entonces, espero que hayamos notado que es muy diferente atender a un Juan Pérez de 45 años con hipertensión arterial a un Juan Pérez migrante indocumentado de 45 años proveniente de la parroquia Taquila en Ecuador. O sea, es una diferencia que nosotros debemos concebir en el momento de nuestra consulta. Vamos un poco a explicar qué es la asistencia sanitaria inadecuada a los migrantes. Partamos de que estamos en una crisis económica y mucho más a raíz de este problema de COVID-19. Esto ha hecho que el mundo entero entre en una crisis económica. Esto hace que existan políticas asistenciales inadecuadas para los migrantes, no solo aquí en Ecuador, a nivel mundial. La crisis económica nos hace que exista pobreza y exclusión social y mucho más se ha evidenciado en estos momentos. Falta de recursos para la asistencia sanitaria, que era la primera pregunta que habíamos tenido, la primera reflexión que habíamos tenido en la conferencia. Y esto produce una xenofobia en el personal de salud, no en todo el personal de salud, en determinadas cosas existe un proceso xenofóbico y también existe un aumento de la burocratización en la atención. De acuerdo a las políticas asistenciales inadecuadas, existe un proceso de deshumanización de la medicina, pero esto no solo es con los migrantes, sino también con las personas locales. Ausencia de protocolos de atención a migrantes, no atención a grupos de migrantes, personal de salud sin destrezas para asistir a migrantes. Esto hace que se confluya una asistencia sanitaria inadecuada para los migrantes y por lo tanto que existan conflictos legales a nivel nacional e internacional, no detectar problemas de salud pública y aumento de los problemas sociales como la xenofobia, que básicamente parte, si ustedes ven, de un proceso de crisis económica. Por eso es que nosotros decíamos que la migración, la salud de la migración no solo tiene que ver con el aspecto médico, sino es multidisciplinario y como es multicausal, las soluciones también dependen de múltiples intervenciones.
un poco para podernos ubicar, nosotros tenemos aquí, en lo que respecta a la inmigración, es decir, Ecuador como receptor de personas hacia nuestro país. Nuestro país tiene una larga historia de emigrantes, de emigración. Recordarán, yo creo que en la familia ecuatoriana no hay una sola familia que no tenga una historia de algún pariente cercano o lejano que haya emigrado. Entonces, en los últimos datos, Ecuador en el 2019 tiene, según la Unión de Naciones Unidas, 381.507 migrantes, lo que supone un 2.21% de la población del Ecuador. La inmigración masculina es superior a la femenina, con 197.162 hombres, lo que supone un 51.67% del total, frente a 184.345 mujeres, que son el 48.32%. Estos datos son muy importantes, porque si no relacionamos esto con la multicausalidad de patologías que podamos encontrar en nuestra consulta, no tendremos a ciencia cierta qué es lo que nosotros tenemos que realizar. El 70% son de causa económica y hemos sumado un efecto migración sur-sur que vive en Latinoamérica. Desde hace algún tiempo atrás existe migración sur-sur, generalmente de Venezuela, de Colombia hacia Ecuador, Ecuador como lugar de destino o como lugar de paso. Y hay un dato muy importante que la Organización Internacional de Migración dice, es que cuando supera el 2.9% de población inmigrante, se generan conflictos y tensiones. Nosotros en el 2019 hemos estado en el 2.21%, es decir, empezamos a sentir algún proceso de problemas sociales que genera este índice de inmigración. De acuerdo a datos macro que ustedes pueden encontrar en esta dirección de la inmigración, los principales inmigrantes que tenemos en el 2019 son colombianos, de Estados Unidos, de Perú, de Chile, de Venezuela y de España, dentro de los primeros. Y aquí tenemos los nuevos países. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos? El Ecuador en el 2019, según la ONU, tiene 1.180.000. Le fue el audio, Doc. Disculpe. Está con el micrófono apagado. Ya, ahí. Ecuador, lo que pasa es que, no sé, alguien tiene los controles y se silencia el audio. Ecuador en el 2019 tiene, según los últimos datos publicados de migración, 1.183.685 migrantes, lo que supone un 6.85% de ecuatorianos que salieron del país en el 2019. Catalogado esto como un rango medio de inmigración, es decir, son más los que se van que los que nos están ingresando, ¿sí? Con un fenómeno muy importante que estamos hablando de la feminización de la inmigración. Estamos aquí al revés. Hay 52.88% de mujeres que emigran frente a un 47.11% de varones que emigran. Esto, si nosotros lo vemos con una mirada sociológica y antropológica, tiene mucha connotación social. Igual, el 70% son por causa económica. Y aquí, un detalle más, que las provincias con mayor porcentaje de migrantes son Cañar, Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pichincha. Eso quiere decir que el sur del país, a excepción de Pichincha, está emigrando. ¿Hacia qué lugares? Y continuamos en el 2019, Estados Unidos, España, Italia, siendo los tres principales países a donde se emigra. Un dato importante en el 2019, Venezuela, Chile y Canadá. Vamos a hablar de las barreras. En atención al migrante hemos encontrado barreras
que tienen sobre la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y el contacto. ¿Qué significa eso? Disponibilidad. ¿Qué información estamos dando nosotros a los migrantes? ¿Cómo pueden acercarse a la atención sanitaria? ¿Qué deben hacer? ¿Es posible? ¿Es gratuita? ¿No es gratuita? ¿Solo por el servicio de emergencia? ¿Qué es lo que nosotros estamos indicando? En aceptabilidad, ¿cómo está esa relación médico-paciente? En accesibilidad, ¿qué temas administrativos deben presentar o no su visado para ser atendidos? Deben presentar su pasaporte, no es necesario presentarlos. ¿Hasta qué rumbo médico económico gratuito tienen la atención? ¿Son beneficiarios de algún programa? Etcétera. Y en lo que se refiere al contacto es continuidad y calidad. Es decir, ¿tiene el mismo programa de maternidad gratuita la ecuatoriana o la persona que inmigró al Ecuador? ¿Cómo estamos haciendo esos controles? Etcétera. Y estas son barreras que se van viendo y muchas veces dependen del desconocimiento que tenemos nosotros como agentes proveedores de salud y que se debe ser colocado para sensibilidad de todos. Y entonces esta es mi consulta hace muchos años, donde teníamos la atención también a pacientes migrantes y a familias de pacientes migrantes. Entonces, para compartirles algunas cosas. ¿Qué decía? Doctora, buen día. Vengo porque quiero que me coloque vitaminas en la vena. Me voy en 2 semanas de llegar a la Johnny y quiero ir fuerte y sano. ¿Quién dijo esto? José, de 18 años, hijo de migrante. Estas 2 líneas, si nosotros vemos desde el punto de vista médico, biológico, psicológico, antropológico, social, tiene mucha connotación y significa que existe una historia de migración, porque es hijo de un migrante. Significa que el papá se encuentra ya hacia el lugar donde va y por lo tanto la familia sigue el mismo rumbo. Experiencias de colegas. Doctor, no sea malito. Ayúdeme con las pastillas para la diabetes de mi Joaquín para 3 meses. Ya ve que como se fue de ilegal a la Johnny, dice que no tiene dónde atenderse y no puede conseguir. Yo le voy a mandar por la agencia. Esto lo dice Ana, su esposa de 65 años. Si yo salí del país y no lo hice por las vías regulares, por las vías, igual sigo perteneciendo acá. ¿El sistema sanitario debe o no debe continuar la atención a este paciente? Son preguntas al azar que posiblemente no tengamos las respuestas a todas. ¿Ah? Doctora, me regresé de la Johnny para operarme una bola que me salió en la barriga ya. Dicen que es por el exceso de peso que cargo. Me opero, estoy 3 meses de reposo y vuelvo a irme ilegal. Ya conozco el camino. Eso lo dice Carlos, de 43 años, que efectivamente vino, se operó, estuvo aquí 3 meses, volvió a irse, pero lamentablemente ya no pudo volver a entrar. Fue deportado por 3 ocasiones y se quedó aquí en Ecuador. Doctor, vengo porque la María, niña de 8 años, está baja en notas, baja de peso. Dicen los profesores que pasa pensativa y llorosa. Yo creo que sufre mucho desde que se fue su papá a España. Esto lo dice Rosa, de 32 años. No relacionar la baja en notas, la baja de peso, con el fenómeno migratorio sería un error terrible que nosotros como profesionales sanitarios estaríamos haciendo. Doctora, tengo 3 meses viviendo en Ecuador y desde que llegué tengo dolor del estómago, me arde. Si es que no se han encontrado con historias parecidas a estas, pues las van a tener muy pronto, porque el proceso migratorio es algo que no para. Y ahora la pregunta es, ¿cuál sería la actuación médica inicial más adecuada en estos casos? ¿Qué haré?
realizar exámenes complementarios para enfermedades infecciosas de su país. Si es que está diciendo que me duele la barriga, si es que está diciendo que tengo una bola, realizar un examen toxicológico a ver qué es lo que pasa. Tendré que realizar una historia clínica centrada en problemas o realizaré todas. En vista de que no están tan interactivas las respuestas, les dejo para cada uno. Pero nosotros hemos escogido la C, realizar una historia clínica centrada en problemas. Y eso es lo que nosotros debemos realizar para poder ayudar a esa persona. ¿Qué pasa? Que el migrante en general es una persona joven y sana que procede de un lugar que tiene su propio perfil epidemiológico y cultura. No migran los enfermos, migran la gente que está sana, la gente que puede aguantar el viaje de los videos que vimos al inicio de esta conferencia. Y por lo tanto, cuando sufren alguna enfermedad o algún deterioro de su enfermedad, pudiésemos pensar que es algo que adquirió en el transcurso, en el trayecto de la migración. Con el tiempo, el nivel de salud puede mejorar o empeorar y va a depender de la accesibilidad del sistema sanitario. Estamos hablando de que durante los 6 primeros meses de estancia de la persona en su lugar de acogida, va a tener posiblemente patologías que sean propias de su perfil epidemiológico del país de donde emigra, del país nativo. Pero pasados 6 meses, el perfil es igual al de la población de acogida. Y muchos de los deterioros en salud dependen de las condiciones laborales, dependen del acceso al sistema sanitario, de cuán fácil para mí es realizar una prevención, realizar exámenes que me ayuden a evitar estar con alguna patología. Y por lo tanto, cuando un migrante llega a la consulta, es primordial realizar una buena historia clínica, indagando sobre todo la historia migratoria, tomando como base el motivo de la consulta. ¿Qué hemos tenido nosotros? Pacientes que nos han dicho, ¿sabe qué, doctora? El paracetamol que usted me prescribió en Colombia, no lo encontré con ese nombre, me dieron estas. Y pareciera que no influye, pero influye muchísimo en nuestro tratamiento con los pacientes. Algo que no debemos dejar a un lado es la barrera lingüística. Existen pacientes que comparten con nosotros el español, pero pueden existir pacientes de otros países con otros idiomas. No yendo muy lejos, tenemos nosotros aquí ciudadanos chinos, donde necesitamos de traductores. Tenemos de Estados Unidos, donde necesitamos de traductores para poder hacernos entender. Y sin embargo, el accionar de otra persona en la consulta hace que exista una desviación que no es lo mismo que tener una relación médico-paciente directa. Y entonces, ¿cuál sería el esquema de anamnesis que deberíamos tener? Indagar, país de origen, procede de área urbana o rural. Ruta migratoria, muy importante. En el inicio de los videos vamos a ver que no es lo mismo que yo haya atravesado nadando, que yo haya atravesado por las montañas o que me dejen botando y yo sufra una crisis que me puede estar dando problemas de adaptación. Tiempo de residencia en su país de origen. Viajes a su país de origen. Características de la vivienda y convivientes. Estructura dinámica y familiar. Actividad y situación laboral. Religión. Antecedentes patológicos relevantes. Historia de inmunizaciones. Historia sexual y reproductiva. Exploración psicológica, estado anímico, nivel de autoestima, factores estresantes, nivel de integración y adaptación. Todo esto debería ser parte de la anamnesis que nosotros realizamos en nuestra consulta con los pacientes migrantes para poder determinar qué es lo que está pasando con estas personas.
En lo que se refiere al examen físico, no varía según la semiología de la sospecha diagnóstica en la anamnesis. El apéndice va a estar en el mismo lugar, en un chino, en un italiano, en un francés, en un español, en un ecuatoriano. Tener presente que cualquier procedimiento debe ser explicado y consentido por el paciente, como cualquier paciente que nosotros atendemos. Y en lo que se refiere a exámenes complementarios, siempre es mejor preguntar si se han realizado exámenes con el fin de evitar duplicarlos. Recuerden que el 70% es por causas económicas. Y si nosotros duplicamos, estamos afectando la economía de esa persona que muchas veces vivirá del día a día. Existen pruebas básicas comunes para todos los pacientes y otras según el país de origen. Y debemos tener en cuenta que para solicitarlos debe primar el juicio clínico y la evidencia científica. Y con todo esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe una clasificación de enfermedades de los migrantes? ¿Existe algo así como el CIE-10 o como el CIAP-2? No, no existe. Lo que existe es una clasificación que nosotros les hemos puesto, y también ustedes pueden verlo en la literatura, como enfermedades adquiridas, reactivas, enfermedades de base genética o enfermedades importadas. ¿Qué son las enfermedades adquiridas? Estas son equiparables a las existentes en la población autóctona, complicadas según el estatus migratorio. Por ejemplo, todos sabemos que aquí en Ecuador la tuberculosis es endémica, al igual que en otros países de América Latina. Entonces, estas son adquiridas desde aquí, que se complican según el estatus migratorio. Si yo voy 4 meses sin alimentarme bien, habiendo bajado de peso, entonces tengo yo una dificultad y esa es una adquirida. Una reactiva, el fenómeno migratorio en sí desarrolla en muchos casos la ruptura del núcleo familiar. Hay desarraigo social, precarias condiciones de vida, desilusión ante falsas expectativas de bienestar que desarrollan enfermedades psicosomáticas que también deben ser abordadas en atención. Hay enfermedades importadas, son las que el migrante trae de su país de origen y se ha evidenciado que es mínima la repercusión en el país de acogida. Por ejemplo, enfermedades tropicales que tienen su proceso de limitación. Y hay enfermedades de base genética que son cerca del 2% y para ello es muy importante realizar un genograma. Entonces tenemos adquiridas, reactivas, base genética e importadas. Y entonces un poco para afianzar este concepto, vamos a ver este pequeño caso que dice, paciente migrante, sexo masculino, 35 años, acude a su consulta y refiere que hace 3 meses está aquí y que tiene sensación de ahogo, palpitaciones, sumándose cefalea, tristeza, llanto fácil, insomnio y desesperanza. ¿Qué hacemos? Entonces todo el mundo empieza a pensar, a hacer sus hipótesis diagnósticas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué opciones ustedes escogerían? A. Diagnostica por la sintomatología de problemas cardíacos y da tratamientos farmacológicos según protocolos. B. Realiza una historia clínica integral, incorporando la valoración emocional y psicológica. C. Administra medicación que alivia sus dolores. O D. No toma en cuenta la sintomatología y puede ser algo pasajero. Algo que dice, anímate. Les dejo igual para sus reflexiones estas respuestas. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para elegir una de las opciones antes citadas? Que el paciente presente una crisis familiar. Recuerden que hay un desarraigo familiar. Que presenta un cambio de estatus posiblemente, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto que personas que aquí tienen tercer nivel, cuando migran, ese título universitario muchas veces no es equiparable, no encuentran
trabajos acorde a su título, a su profesión, y eso hace que exista un cambio de estatus y por lo tanto mina su estabilidad emocional. Personas que no tienen red de apoyo. Por eso existen las fundaciones de ayuda social. Dicho de paso, nosotros aquí tenemos la red de movilidad humana Loja, donde están algunas instituciones que formamos parte de la red, teniendo el liderazgo Cáritas de la Pastoral Social. Retraso en la integración al nuevo país. ¿Qué está pasando? Que yo no me siento acogido en un nuevo país. Y obviamente problemas para comunicarse. Esta es la foto de alguien que sería la caricatura de un libro que nos hacían leer en el colegio, que era la Ilíada y la Odisea. Y entonces, por lo tanto, tenemos nosotros el síndrome de Ulises que está presente en los migrantes. Y es llamada así por las innumerables dificultades y peligros lejos de la familia que tuvo que afrontar este héroe de la mitología griega. Si no se acuerdan, volvamos a leer. Y está catalogada como un cuadro ansioso-depresivo que sufre el migrante. Es crónica y por lo tanto puede durar más de 3 meses o años. En el caso que yo les había indicado, pues básicamente pudiese tratarse de un síndrome de Ulises, que está dando una somatización. Y le acompaña múltiples factores estresantes. He venido endeudado para pagar el viaje, no consigo trabajo, me están pidiendo desde mi casa que genere dinero, no tengo dónde vivir, me están prestando, etcétera, 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 que son historias muy comunes con los migrantes. ¿Cuál es la sintomatología del síndrome de Ulises? Tristeza, llanto fácil, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, cefalea, fatiga, dolores abdominales, dolores articulares, confusión temporoespacial, déficit de atención, déficit de memoria, interpretación mágica de las cosas según la cultura. Por esto es importante que nosotros realicemos una historia clínica enfocada en problemas de una forma integral, donde veamos que el proceso migratorio influye en algunas de las patologías que presentan los migrantes. Esta foto que se encuentra aquí se llama La Madre Desesperada, La Mujer Desesperada, y es una foto ganadora de un premio, porque logra ver cómo la mujer está ofuscada, desesperada, para que no les quiten a sus hijos, es una mujer migrante, para que no les quiten a sus hijos, porque se encuentra en una situación económicamente muy fuerte. Y pasamos a los 7 duelos de la migración. Duelo por la familia y los amigos. Duelo por la pérdida del grupo étnico. Duelo por la pérdida de la lengua o idioma. Duelo por la separación de la cultura. La pérdida de los paisajes, de la tierra. Duelo por la pérdida de estatus. Duelo por los riesgos físicos. ¿Y cuál sería el tratamiento? Como habíamos dicho, es multicausal y por lo tanto la respuesta a los problemas, porque era una historia clínica basada en problemas, es múltiple. Va desde lo farmacológico, porque tenemos que atender esa patología. Va desde motivar o buscar una red de apoyo. Por lo tanto, debemos conocer la localidad en donde nosotros trabajamos. Empieza por una escucha activa, pasiva. Sobre todo, necesitamos escuchar. Un manejo multidisciplinario. Posiblemente la respuesta no la tenga yo como profesional médico, pero sí la puede tener el abogado, la puede tener el psicólogo, la puede tener la trabajadora social, y debo yo integrarme a un manejo multidisciplinario. El tratamiento es quirúrgico, como lo vimos en uno de los casos que se les ha presentado, y el tratamiento tiene una connotación de base epidemiológica. Para terminar, yo me quedaría muy complacida si es que usted, después, cuando atiende a un migrante, a usted, ¿qué es lo que le preocuparía? Le preocuparía la parte económica, la parte social, la parte emocional y sobre todo la parte de cobertura.
cuando la próxima vez que atendamos a un migrante, nosotros sepamos que es un ser que viene cargado de muchas cosas y que nos acude, como todas las personas que acuden a nosotros en busca de un alivio de sus síntomas, de sus molestias, y que posiblemente no tengamos la respuesta en la primera consulta, pero hemos hecho algo muy importante, que es acompañar. Y eso queda marcado en los pacientes. Quizás ellos no se acuerden si es que le solucionó el problema o no el problema, pero sí se van a acordar en cómo le hizo sentir. Y a veces el sentirse escuchado es parte fundamental en este tipo de terapias. Y bueno, yo les agradezco mucho, sin antes recordarles que continuamos en pandemia y que si no tiene síntomas, pues no salga a buscarlos, y si los tiene, pues no salga a repartirlos. Muchas gracias. Excelente, doctora, por su ponencia. Le agradecemos mucho. Ha sido muy clara con el tema. Solamente queremos hacer una pregunta. Siendo la salud un derecho, los pacientes migrantes en nuestro país existen, ¿no? Y entonces es importante reflexionar también cuánto eso afecta al presupuesto de la gobernanza de salud. Sin embargo, ser un derecho, las personas y los profesionales de salud tenemos que atender, y lo más importante que nos deja esta conferencia es visibilizar que hay un ser humano, que hay una familia detrás de cada atención que hacemos a un migrante. Tengo alzada la mano de Ana Lucía. ¿Quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bienvenido. Buenas noches con todas y con todos. Hola, Joana, qué gusto saludarte. Hola, qué gusto. La consulta que yo tengo hace referencia justamente a la transversalización de los enfoques, entre ellos el enfoque de movilidad humana en las políticas públicas de salud. Sin embargo, yo he estado buscando, porque estoy trabajando algunos documentos normativos para el Ministerio de Salud, he estado buscando la definición del enfoque de movilidad humana en salud y no hay. Entonces quería consultarte si tú, que trabajas del tema, que eres experta en el tema de movilidad, ¿de dónde podríamos sacar o de dónde podríamos encontrar una definición? Porque las definiciones que están en las políticas públicas de movilidad en el Ecuador corresponden a la Cancillería. Eso quiere decir que hay una política externa, ¿no es cierto?, diplomática sobre el tema de movilidad, pero todavía no ha trascendido a salud. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar esa definición? Porque he buscado yo, ha buscado la gente del ministerio, y en realidad no hay una definición como hay enfoque de género en salud, enfoque de derechos en salud, enfoque de interseccionalidad y de interculturalidad en salud, pero de movilidad humana no tenemos. Esa es la pregunta, Joa, te mando un abrazo. Gracias, Ana Lucía, igual un abrazo también. Mira que es un tema que definitivamente nosotros aquí tampoco hemos encontrado. Te comparto yo una experiencia. Nosotros fundamos la Sociedad Ecuatoriana de Salud y Migración, de eso hace más o menos unos 6 o 7 años. Y cuando nosotros fuimos con todos los estatutos y los reglamentos a que el Ministerio de Salud Pública nos acepte como Sociedad Ecuatoriana de Salud de la Migración, pues nos enviaron a la Cancillería. Nos dijeron temas de migración netamente con la Cancillería, con relaciones exteriores. Entonces nosotros fundamentamos la creación de esta Sociedad Ecuatoriana de Salud y Migración, incluso dando su carácter multidisciplinario. Es decir, esta sociedad no solamente pertenecerían los médicos, sino todas las personas que hagamos salud, entendiendo que salud no solo es la asistencia médica, sino lleva muchas connotaciones. Y tuvimos nosotros que pedir ayuda a Italia para que nos digan, nos compartan su experiencia. Ahí existe una sociedad con más de 35 años de experiencia trabajando estos temas. Entonces nos compartieron ellos su experiencia y nos dieron un modelo de cómo ellos fueron reconocidos en el ministerio allá en Italia. Y también hemos pedido ayuda a Chile, donde tienen incorporado ya muchísimos programas de inmigración. Ahí está la doctora Báltica Cabieses,
que maneja muy bien estos temas, incluso recién se hizo un diplomado en salud y migración, donde ahí tienen todo lo que son las leyes, pero ecuatoriano en sí, no, nosotros tampoco hemos encontrado. Y recién hablamos con España, donde en España tienen otro tipo de trabajo y nos indicaban que ellos más bien están proponiendo no hacer esta diferenciación de atención de migrantes y de locales, sino que todos tengan el mismo acceso como personas locales, como ciudadanos españoles, sin hacer esta diferencia, a excepción de los 6 meses, que es el periodo de adaptación que toda persona tiene en el lugar de origen. Es lo que yo te puedo decir, Ana Lucía. Espero un poco haber respondido a una pregunta que nos la venimos haciendo, pero que hemos estado trabajando, y creo que mientras más personas puedan sumarse, pues es mucho mejor, y visibilizar una situación que la estamos viviendo. Que nosotros decimos, ay, pobrecito el niño, cómo se quedó ahí en la frontera en Estados Unidos, qué malos. Y en el último video vimos un montón de niños que igual están aguardando por integrar. Y sobre todo el tema de mujeres migrantes, que es un tema mucho más amplio, que será para otra vez que me invite. Seguro que sí, doctora. Tal vez, Ana Lucía, quería comentarle que la Universidad Nacional estamos intentando trabajar un plan de igualdad que tiene 4, digamos, enfoques, y que mientras trabajábamos estos enfoques nos dimos cuenta que este enfoque que usted menciona, como es el enfoque de movilidad humana, era muy importante, porque también tenemos personas que están en este enfoque y que están intentando acceder a la universidad. Entonces, este enfoque, tenemos aquí a la Defensoría del Pueblo, con quienes estamos trabajando, y en algo tienen información sobre el tema. Si usted tiene interés, puedo compartirle con la persona exacta que tiene información respecto a eso, para que usted tenga acceso a aproximaciones de este enfoque que están manejando como Defensoría del Pueblo. Eso, Ana. Sí, muchísimas gracias, doctora Carrión. Y con respecto a lo que comentaba Joana, la búsqueda bibliográfica que hemos hecho sobre la definición del enfoque de movilidad en salud, definitivamente no hay. Entonces, las otras experiencias, la experiencia italiana, la experiencia española, corresponden tal vez a aplicaciones de una política que no se ha definido. Es decir, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud se encarga de transversalizar los enfoques para que puedan ser implementados en política pública, desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, a lo que yo iba era que sabemos, yo la verdad no comparto mucho esta idea española de que todos los ciudadanos sean tratados como locales, porque en la experiencia que yo tengo haciendo investigación en salud, en enfoque de género y en temas de violencia, el componente del tema de la movilidad es si lo reconocemos como un tipo más de vulnerabilidad, no puede como quedar en el mismo saco que el resto de los pacientes que no tienen esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad debe ser reconocida como un criterio adicional que se debe incluir en la planificación de los servicios y en la formación de los profesionales. Entonces, me parece muy interesante que España, con estas olas migratorias que ha tenido, haya tomado la decisión de, al menos en salud, no hacer esas diferenciaciones. Pero yo creo que nosotros todavía no estamos en ese punto de decir, vamos a tratarles todos igual, cuando nuestros propios pacientes también viven un montón de falencias que son las que habíamos conversado, ¿no? Entonces, por supuesto que dentro de la misma migración hay subenfoques. El que decía Joana es súper importante, el enfoque de género en la migración es especialmente importante. El enfoque intergeneracional, no es lo mismo un adulto migrante a un adulto mayor migrante, o una persona con discapacidad que migra, ¿no? Entonces, el enfoque en sí mismo es tan importante, y a mí sí me llamaba mucho la atención haber buscado en documentos de la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Internacional de las Migraciones, y que no se haya definido que uno de los estándares principales de la garantía de la equidad en la migración es justamente el acceso a salud, y que salud no tenga un enfoque, ¿no? Me parece que nos tocará hacerlo en algún momento. Así es. Gracias. Por pronto, Entonces, evidenciar.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias, doctora. Como usted ve, ha causado un revuelo en el tema. Muchas gracias. Cordialmente la invitaremos para otras ocasiones y esperamos su respuesta positiva como esta ocasión. Muy amable. A la Gracias. doctora.